Mi nombre es Alex David López, soy estudiante de cálculo integral. Voy a mostrarles el ejercicio propuesto en donde se deben mostrar las aplicaciones de una integral definida. La herramienta que voy a utilizar para hacer la explicación es llamada GeoGebra. Es un poco diferente a la que el profesor no nos ha explicado, que es la de Modelus. Sin embargo, me parece un poco más sencilla de manejar y con las mismas aplicaciones. Bueno, básicamente el ejercicio que les voy a mostrar, primero les voy a enseñar, les voy a mostrar cómo se ingresa a la aplicación. Entonces, en el escritorio o en la barra inicio, buscamos la aplicación. Básicamente nos va a traer esta información, nos va a traer un espacio donde van a aparecer todos los objetos, es decir, todas las variables, fórmulas, todo lo que vayamos a utilizar, y la parte gráfica. El objetivo con este ejercicio es mostrarles básicamente cómo llegar a esta aplicación. ¿Cierto? Esta fue la última aplicación que realicé. Donde podemos ver una de las aplicaciones de la integral definida para calcular el área por debajo de la curva. Entonces, como pueden ver acá es donde registra el área por debajo de la curva y lo calculamos teniendo una mejor precisión mientras más rectángulos tengamos, ¿cierto? Se está calculando desde un solo rectángulo hasta un tope de 50 rectángulos, hallando para esta función un área de 40.06. Ahora vamos a hacer una función nueva. Vamos a ingresar unos nuevos valores, les voy a mostrar cómo se ingresan los nuevos valores y basados en eso, entonces vamos a calcular nuevamente la suma inferior de la parábola. Vamos a hacer la misma para pues una parábola similar, una función algo diferente, para hallar una suma diferente. Entonces, vamos a archivo, nuevo, le decimos que no deseamos guardar los cambios y nos va a traer la imagen que les comenté ahora. Basados en esto, entonces en la parte inferior, en esta barra de acá, registra donde podemos ingresar la información. Entonces vamos a ingresar primero la función. Entonces f de x igual, vamos a hacer esta función 2x a la 2 más 2x a la 2 dividido 3 más 5. Hagamos una diferente, ¿cierto? Le damos enter y ya nos grafica la función. Nos la graficó en la parte superior, como debe ser la función. El más 5 implica que en el eje Y sube 5 unidades. Listo. Ahora, para nosotros calcular el área bajo la parábola en este ejercicio, tenemos que tomar dos puntos en el eje X donde vamos a mirar el área. Entonces, con esta herramienta vamos a calcular los dos puntos. Damos clic y ponemos los dos puntos donde queramos asignarlos. Pongámoslos, por ejemplo, en menos 3 y más 3. Ahora, es importante validar cuando coloquemos los puntos que queden en este azul claro, porque si quedan en un azul oscuro significa que no quedó sobre el eje y nos daría un dato erróneo, porque lo podríamos mover hacia arriba o hacia abajo y no quedaría exactamente sobre el eje. Entonces es importante calcular eso. Hay una forma para saber que nos quedó sobre el eje y damos clic en la herramienta de selección, le seleccionamos el punto y movemos el mouse hacia arriba y hacia abajo. No debería moverse, únicamente se me debe mover hacia los lados en cada uno de los puntos. Ahora, ¿cómo vamos entonces a calcular la integral? Él por defecto me toma que los dos puntos se llaman punto A y punto B. Entonces, en esta herramienta les decía que es muy sencillo, porque para calcular la integral lo único que debemos hacer es simplemente escribir integral
de la función y los límites de la función, en este caso en x hasta el desde el punto A y hasta el punto B. Cuando tenemos esto, damos enter y nos va a graficar o nos va a sombrear la parte que nos interesa de la función. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Entonces el paso siguiente es configurar cómo o cuál va a ser la cantidad de rectángulos para medir el área inferior. ¿Cómo lo hacemos? Hay una herramienta en esta de acá que vamos a configurar algo que se llama el deslizador, ¿cierto? Entonces es simplemente una línea que en este caso trae por defecto B, pero le vamos a poner N, donde vamos a calcular desde una unidad hasta 50 unidades. Y para que sea entero lo incrementamos en 1. Simplemente, ¿qué nos va a decir? Que nos va a calcular desde un cuadrado hasta 50 cuadrados, ¿cierto? Y lo va a incrementar por unidades. Y el deslizador, hagámoslo un poquito más ancho, con el fin de que no nos quede muy complicado para moverlo. Aplicamos y nos registra ya acá el deslizador. Listo. Entonces ya con esta información, con el deslizador que tenemos acá en este momento, lo podemos mover, pero no hace nada porque no lo hemos configurado. Ya vamos a pasar a esa configuración. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Para configurarlo, primero, ¿qué necesitamos calcular? Necesitamos calcular el área inferior. Entonces, hay una fórmula o una función que se llama suma inferior acá en GeoGebra. Entonces vamos a calcular la suma inferior de la función desde x en el punto A hasta x en el punto B, y acá es donde le colocaríamos la cantidad de cajones. Pero en ese caso, como vamos a utilizar una barra de deslizamiento, entonces ya tenemos nombrada la variable n, entonces simplemente asignamos n. Le damos enter, acá es con B mayúscula, le damos enter y ya nos funciona entonces para el límite inferior. Acá lo podemos mover con la herramienta de selección y gráficamente ya se puede ver la cantidad de cajones. Ahora también podemos calcular el cuadro superior. ¿Con qué fórmula? Con suma superior. Bueno, les voy a mostrar algo. Si hundimos la tecla hacia arriba nos trae la última función que copiamos, entonces nos puede ahorrar un poco de tiempo. Colocamos superior, dejamos los mismos datos porque igual sería la misma función, el mismo punto A, el mismo punto B y el mismo incremento. Le damos enter y ya podemos mover la función tanto para calcular la suma del área inferior como la suma del área superior, ¿cierto? Como la parte superior, pues. Listo, como lo pueden ver gráficamente. Ahora, para tener una mejor visualización, o por lo menos conocer la información que estamos analizando, entonces simplemente vamos a cambiar los nombres de estas variables. Le damos clic derecho, vamos a propiedades y acá donde dice básico cambiamos el nombre de A por integral. Damos enter para que pueda tomar la información. En B sería la suma inferior, damos enter. C sería la suma superior y N si lo podemos dejar así. Damos clic derecho. Como pueden ver aquí abajo pues hay como unos datos que no necesitamos, que son exactamente estos valores, 42, 40.74 y 43.32. Como ya los estamos mostrando acá, simplemente voy a quitar los rótulos de cada uno, ¿cierto? Ya con esto podemos calcular el área aproximada donde dice suma inferior, que va a tener nuestra integral basándonos en la fórmula 2x al cuadrado sobre 3 más 5. Mientras mayor sea la cantidad de cuadrados con los que vamos a calcular o con los que vamos a dividir esa área,
mayor va a ser la precisión en esa medición. Entonces, pasamos de un área siendo un solo cajón, un solo cuadrado de 30 unidades, sean metros, centímetros, lo que sea, a 41.29. Simplemente ya para terminar lo que podemos hacer es darle archivo, guardar como y guardamos el archivo de la aplicación. Ya con esto doy por terminado el ejercicio de aplicación de la integral definida. Espero haya sido de su agrado, hayan entendido cómo es el manejo, que me pareció pues bastante sencillo, de la aplicación GeoGebra. Es una aplicación completamente gratuita